Getxotik dator, eta bera politologa bata, orain dela bi egun presenta zauen beran tesis doktorala plataforman ganien, eta politikien ganien hauzik berak esplikiko hau paino beto, eta okengu elkarrizketa bat Miren egaz, eta Miren eta beran arti. Eurek hobeto ingo biberran ipaino. Bat, laburtetan onda, hori erraintzen, Eusko Jaurlaritzako beka bat egaz, eta horretarako onda urte bete bizitzen Katalunian, ze Katalunian plataforma municipalistak edo esaten diren honen inguruen bebai da movimentu importante bat, eta berak ganera lortu dau gauze bat inok ez dauen egin. Berba egin, zuzenien directamente boterera ailega dizen plataforma municipalista guztizekaz. Danatara, pentsatzen dut, 80 persona elkarrizketatu dauzela, entzauzela taldeko elkarrizketak, eta hortik, zuzeneko eta gaur egungo informazioetako honen gainien. Da tesi doktoral bat praktikoe, eta politikari buruz berak egin dau, garapen teoriko bat, baie, niretzako tesi honetako garrantziz dela, gaur egungo tema emergente bateri, eta da plataformana, berak entzola estudizo. Eta estudizo horren gainien berak engo dau berba. Y un poco darle la vuelta a eso, cómo podemos movilizar, cómo podemos enganchar, ¿no?, a toda esa bolsa de personas que están desencantadas, con toda la razón del mundo, ¿no?, están desencantadas, pero haciendo ver, ¿no?, que hay ilusión por hacer las cosas de otra manera, empezando desde abajo, tejiendo redes, abriendo nuevos espacios diferentes, ¿no? Y bueno, yo creo que Cataluña en ese sentido a mí me dio un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo estaban todo el rato tejiendo redes, viendo cómo podían hablar. Es verdad que luego pues todo no se consigue, hay que decir que se rema mucho, a veces estamos chapoteando y hay cosas que se quedan siempre por el camino, ¿no? El colectivo de las personas migradas, pues a día de hoy todavía cuesta, ¿no?, que se están imaginando nuevas formas de participar políticamente. Entonces, yo quería dejar un poco eso, ¿no? Con el equilibrio inquieto se trata de ser inquietos a la hora de pensar nuevas formas de participar, de acercarnos. Y sobre todo, cuando tú participas, la política también en Euskal Herria, sobre todo, ¿no?, se ve como un sacrificio, política, ¿no? Y tengo que gastar de mi tiempo encima en pelear con el otro, en pelear con el de al lado y hacer de la política algo amable. Y que tú vayas a un espacio y estés a gusto con la gente con la que estás, con las mujeres, con la gente que te sientes que es tuya, que es tu gente, ¿no? Y hacer, imaginarte en unos escenarios donde tú no solo vas a contar tu libro, ¿no?, sino vas a escuchar a los demás, gente que te importa, con la que estás a gusto. Y yo creo que toda esa inquietud, todo ese conjunto de inquietudes han dado lugar a muchísimos equilibrios. Ojo, gente que ha estado picando piedra muchos años, porque de la noche a la mañana nada llega, ¿no? Y antes hablaba con Miren y le estaba comentando también que yo creo que cuando presenté trabajo al gobierno vasco, dijo, ahora vamos a estudiar estos cisnes negros, ¿no? A ver, esto de las plataformas me interesa. Yo creo que interesadamente le interesaban saber, ¿no? Porque hemos escuchado que las plataformas municipalistas, como es un grupo de 4 amigos, no van a durar mucho. Como no van a durar mucho, ¿cómo le vamos a dar proyectos serios? Y claro, parece que no, que tienen que demostrar muchísimo. Y uno de los datos de la tesis, demuestra que las plataformas municipalistas en Vizcaya han crecido más de un 50%. En nivel de concejales, yo contabilizo por nivel de concejales, ¿no?, desde los de 67 en 2003 a los 169 creo a día de hoy, si lo estoy diciendo de memoria. Pero los datos dicen que cuesta, que pasa legislatura tras legislatura tras legislatura y que las cosas, no han sido de la noche a la mañana. Pero todo ese trabajo luego tiene sus frutos y así lo dicen los datos, frente a todos los discursos que desaniman a participar, que bloquean la transparencia, que hacen las cosas más tediosas, que no se acercan, ¿no?, sino que igual se atrincheran detrás de un registro, detrás de una oficina, detrás de unas instituciones. Y me parece muy bonito el haber podido compartir esto con vosotros hoy, pues porque es a quienes tiene que llegar todo este trabajo. No sé cuál es el interés, pero desde luego mucho no se habla, A mí poca gente me ha invitado a hablar de esto, vosotros, vosotras,
Creo que en Cataluña está muchísimo más extendido, en Cataluña está muchísimo más legitimado y bien visto, ¿no? Este tipo de iniciativas se las reconoce porque es importante también el reconocimiento simbólico, ¿no? El que alguien te diga qué buen trabajo has hecho o qué buen trabajo estás haciendo o ánimo que, oye, poco a poco lo estás consiguiendo, ¿no? Picando piedra por detrás. Yo creo que es importante que se reconozca y sí que, no sé si se está ocultando deliberadamente, pero desde luego sí que no se está visibilizando lo que se tiene que visibilizar, que es el trabajo de muchas personas que día a día se levantan para hacer las cosas de otra manera, y eso sí que diría. Tú quieres hacer las cosas y las quieres hacer de otra manera, ¿no? Pero claro, eso surge también de una especie de cabreo, ¿no? Porque ya hemos dicho que había diferentes movimientos feministas por la diversidad funcional, los jóvenes, pero parte de un cabreo, ¿no? De ver que de la política se hace un enriquecimiento personal y ver sobre todo que el ámbito municipal sirve para quizás, ¿no?, escalar o medrar, si se puede decir, ¿no?, a otros niveles de política, ¿no? Y parte de, bueno, lo he dicho consenso negativo, ¿no?, pero de una crítica a jerarquías verticales, a formas igual menos transparentes de hacer política, a falta de rotación de cargos, a falta de renovación generacional, a unas estructuras muy patriarcales, muy oligárquicas, muy de camarillas y bueno, pues al final parten de decir, oye, esto así no, somos diferentes, tenemos que ser plurales para conseguir todo lo que queremos, pero lógicamente la profesionalización de la política es una dinámica contraria totalmente a lo que es la democracia, ¿no? Y es verdad que quizás el ámbito local sea el ámbito más pequeñito, ¿no?, de la política, pero es el trampolín de salida de muchas personas que sí que quieren hacer una carrera política. Bueno, se aprobó una ley a nivel estatal, la Ley de Racionamiento y Sostenibilidad a nivel local, que recortaba bastante las competencias de los ayuntamientos, ¿no? Bueno, vimos una época de recortes, ¿no?, pero también las atribuciones, lo que tiene que hacer un ayuntamiento, también se ha ido recortando, ¿no? Y bueno, es verdad que en el País Vasco, bueno, tenemos una realidad bastante diferente, pero muchos ayuntamientos se han atrincherado en eso de, es que no es nuestra competencia, ¿no? Y bueno, pues en una especie de conformismo, ¿no? Y lo que han hecho estas plataformas municipalistas, que es por eso que digo que se han empoderado localmente, es rebosar y desbordar sus competencias, incluso sus presupuestos, para decir, bueno, ya sé que no es lo que me toca, pero sí que es lo que la gente necesita. Pero no solamente es una necesidad, es que es un derecho, ¿no? Entonces, ¿quién estamos poniendo primero? ¿Estamos poniendo primero la ley, lo legal o lo legítimo? Poner a las personas en el centro. No se trata de romper la norma, ¿no?, sino de hacer más de lo que te toca, un poquito más, ¿vale? Porque si no, no llegarías a dar respuesta a las demandas sociales, ¿no? Y el empoderamiento local, sobre todo, se han visto afectadas algunas áreas como educación, ocupación y servicios sociales, de nuevo, ¿no? Y se trata un poco de ver que los ayuntamientos no son meros gestores administrativos, ¿no? O sea, que son entes políticos y que hacen política, yo lo hablo, claro, en el sentido más puro de la palabra, no partidista, sino que tienen que responder a la gente, y si para ello tienen que rebosar y desbordar sus competencias, lo van a hacer y lo están haciendo, ¿no? Les pregunté a los de Etxebarria, que les has mencionado, les dije, oye, ¿y no os cae bronca desde arriba por hacer cosas que nos corresponden? Y dicen, ¿qué va? Ellos encantados, si le estamos haciendo el trabajo nosotros con nuestro dinero. Lo que ellos tendrían que hacer aquí, porque ya no es nuestra competencia, es de los de arriba, lo estamos haciendo nosotros porque ellos no lo están haciendo con nuestro dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido tampoco tenemos problemas. Todo lo contrario, apostar por proyectos, tanto cuesta calibrar, tanto gasto. Y bueno, pues al final ecos es casa en griego, ¿no? Y es economía, luego, pues de que la economía se quede en casa, es decir, que los ayuntamientos pasen a un papel mucho más de soberanía local, incluso diría, ¿no? De empoderamiento local y de soberanía local incluso. Yo destacaría muchas, algunas es verdad que bueno, como van a venir, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, Zaya hizo un trabajo increíble y lo seguirá haciendo desde la oposición, ¿no? Y mejor Javier Portillo que nos lo cuente. También Chidu, en Ibarranguelu. Son 5 y el PNV son 9. Entonces, en el equipo de 17 concejales, pues el PNV tiene mayoría para gobernar. Sin embargo, sorprendentemente, a la semana siguiente de las elecciones, el Partido Nacionalista Vasco nos ofreció entrar en el gobierno. Y nos quedamos muy sorprendidos porque decíamos, pues si tienen mayoría,
¿por qué quiere que entremos en el gobierno? Claro, si pensamos un poco y vemos lo que ha pasado en Abadiño, pues es una estrategia de neutralización. Al final, el acuerdo lo que suponía era que tuviéramos que firmar un documento en el que decíamos que nunca íbamos a hacer ninguna declaración en contra del PNV. Entonces, claro, era como atarnos las manos nada más empezar. Y entonces, quiero decir con esto que este tipo de estrategias pues nos puede llevar a que movimientos que pueden ser muy interesantes para cambiar las cosas, pues rápidamente sean fagocitados o neutralizados por los partidos llamados tradicionalistas. Si tuvieras que decir 3 características. Vale, bueno, pues igual a nivel más discursivo, más a nivel, ¿no?, de lo que empiezan diciendo, es la capacidad de crear alianzas con movimientos urbanos, comunitarios, asociaciones, tejido asociativo en general, la capacidad de crear alianzas y de tener en cuenta las reivindicaciones que vienen desde abajo, ¿no? Y en su caso, si llegan al gobierno, pues meterlas también en la agenda de políticas públicas, ¿no? O sea, que se hagan políticas feministas por la memoria histórica, a favor del euskera, bueno, realmente ligadas al pueblo, a las reivindicaciones, ¿no?, que vienen desde abajo. También otra de las características diría que es el empoderamiento local, ¿no? O sea, tu marco de prioridades no empieza por lo legal o lo que se establece desde arriba, sino lo que se dice desde abajo, ¿no? Y el empoderamiento local es la capacidad que tienes de rebosar y de desbordar tu marco legal para llegar a lo legítimo, ¿no?, y lo que quiere la gente. Eso diría yo que igual a nivel discursivo, esa integración, ese trabajo de extensión, de redes, de luego llegar y ser fiel, ¿no?, a lo que venías desde abajo. También, igual a nivel organizativo, unas estructuras muchísimo más democráticas. Democráticas me refiero, pues es que revierten todas las lógicas de profesionalización de la política, ¿no? Rotación de cargos, regeneración, limitación de sueldos, bueno, pues un poco que estás en el movimiento no para hacer del movimiento un enriquecimiento personal, ¿no?, sino para trabajar un poco. Y también, bueno, pues romper con oligarquías. Estos movimientos también son movimientos asamblearios, es decir, o sea, las cosas se deciden en asamblea. Es verdad que luego hay unos concejales que tienen que trabajar muchísimo dentro de la institución y no es fácil porque la política local es dura, tienes que compatibilizar tu espacio en el movimiento con tu espacio en la institución, además del personal, el familiar y el laboral, ¿no? Porque de esto no se puede vivir. De esto no pueden vivir las plataformas municipalistas exclusivamente, me matizo. Entonces, claro, un poco es importante que realmente haya una asamblea que apoye a las personas que están en las regidurías, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, me estoy acordando en Cataluña, la plataforma de Seguim Ripollet lo tiene muy bien montado. Por cada concejal tiene un grupo de personas de la asamblea que le apoyan específicamente en sus tareas, ¿no? Pues porque a veces no llegamos y el autocuidado también tiene que estar en la asamblea, ¿no? También, bueno, pues que haya una cultura de organización, ¿no? O sea, porque muchas veces tú puedes poner los mimbres, pero tiene que haber un cambio en la cultura también política del propio funcionamiento del ayuntamiento y que los objetivos estén claros, o sea, cuál es el objetivo, ¿no? Y ahí tiene que haber un mandato político claro. Y en esto, bueno, pues quizás es una cosa importante tener en cuenta, ¿no? Venimos picando piedra, creando alianzas, haciendo nuestras organizaciones súper feministas, súper transversales, súper asamblearias, escuchamos a la gente, estamos ahí y luego vamos a un ayuntamiento pues que es paleolítico, ¿no? Desde el punto de vista de lo que nosotros queremos hacer, no nos sirve como herramienta. Y si a mí el ayuntamiento no me sirve como herramienta para cambiar las cosas y por poner las personas en el centro, ¿para qué lo quiero, no? Entonces, también se trata de que esa organización interna se refleje luego en el ayuntamiento. Y luego quizá una tercera característica, ya pasando a la dimensión organizativa, la dimensión más de la acción, el ser capaz de no despegarte de esos espacios más innovadores, ¿no? Bueno, innovadores o que han existido siempre, pero que legitimar la participación que viene de otros espacios, del movimiento joven, feminista, ecologista, en el caso de Cataluña antifascista, había un montón de antifascistas por el pueblo que a veces no, que se piensa que estaban destruyendo el otro, y no, es gente que quiere hacer cosas, por la memoria histórica también, por el movimiento obrero de la época. Entonces, la gente que ya está trabajando, darle esos espacios, ¿no? Y ser el ayuntamiento el que se acerque a ellos en sus espacios naturales, en su hábitat, no viceversa, no atrincherarte, ¿no?, en el ayuntamiento. Y bueno, ya hablaremos si eso. Entonces, bueno, yo creo que esas tres características
sí que podrían definir, digamos, a estas plataformas municipalistas y sobre todo la proximidad, la cercanía. Y al final somos personas, en un pueblo nos conocemos, os conoceréis todos, ¿no? Todas, supongo. Entonces, bueno, el ser accesibles, el escuchar y el estar dispuesto, ¿no? A que te lleve una crítica, a afrontarla y a dar la cara al final. Cosas básicas. ¿Qué pros y qué contras le ves a unos y otros? Que es una cosa que yo le doy muchas vueltas a esto. Vale, bueno, voy a empezar por los contras, porque es verdad que llevo hablando de lo maravillosas que pueden llegar a ser las plataformas municipalistas, pero es verdad que no tienen el apoyo estratégico, logístico, organizacional, mediático, ¿no?, que tienen los partidos tradicionales. No hay una estructura más amplia que esté, digamos, pues favoreciendo, ¿no?, todo ese crecimiento, todo ese trabajo en red. Pues eso yo creo que es algo que es un contra, una desventaja muy clara de las plataformas municipalistas, ¿no?, porque se las conoce cuando llegan al gobierno o a la oposición y ya sí eso, ¿no? Entonces el ostracismo al que están condenadas por parte del sistema, pues es una desventaja porque te llevas muchos sinsabores en el camino, ¿no? Y necesitas grandes dosis de paciencia, de perseverancia y de constancia con tu gente para poder seguir adelante. Y eso es una ventaja que tienen los partidos. Los partidos, sobre todo, bueno, pues igual en este país más, ¿no? Pues tienen una estructura, tienen un Gatchok, una ribotaberna, tienen una estructura logística, tienen un apoyo mediático también, es decir, tienen apoyos, tienen sostén. Y yo creo que igual, como contraste, no diría a favor de los partidos tradicionales, ¿no?, pero eso es uno fundamental y que supongo que lo encontraréis vosotros y vosotras, ¿no?, día a día. La pregunta era también qué ventajas y más inconvenientes. Pues yo creo que las ventajas, pues a nivel organizativo, yo creo que las plataformas municipalistas tenéis ahí una ventaja de la leche, ¿no?, frente a los partidos tradicionales. Porque, como decía antes, como no tenéis un ascensor, casi un ascensor político, ¿no?, que os lleve de abajo hacia arriba, es decir, vosotros respondéis ante lo local y os quedáis en lo local, no hay un gusan que vaya al gobierno vasco, un gusan que vaya a diputación, ¿no?, pues os debéis a la gente y en ese sentido estáis más cómodos, no estáis pendientes, ¿no?, de que os llamen desde arriba, de si esto que se ha decidido en un pleno local es encajable con las previsiones del gobierno vasco, es decir, tenéis muy claro a quién obedecéis y en el ámbito en el que os movéis, ¿no? Eso sería una ventaja, pues, frente a los partidos políticos. También la forma de organizaros igual es más, como decía antes, más horizontal, muchísimo más flexible, más cercana, más accesible. Yo creo que las plataformas municipalistas juegan ahí con ventaja, ¿no?, porque estáis ahí, estáis cerca, y dais la cara y en ese sentido los partidos tradicionales pues tienen unas estructuras mucho más verticales, más jerárquicas, ¿no?, más burocráticas, ¿no?, y con muchos estamentos, por así decirlo. Parece que las franquicias locales son como el trampolín de salida para hacer carrera, pues, ¿no?, más arriba. Y eso también te lleva un poco, ¿no?, a tener la cabeza en otro lado y a estar pensando desde otras estructuras, en tu oficina, etc. Yo creo que a nivel organizativo serían esas, ¿no?, la capacidad de proximidad que tenéis vosotros, pues quizás no lo tengan los miembros, ¿no?, de los partidos tradicionales. Y luego la capacidad de abrir espacios y de conectar, de compartir poder, de estar dispuestos a compartir ese poder, ¿no?, de no quedároslo para decidir, sino de abriros y eso ya a nivel más de acción. O sea, el ser capaz con esas estructuras que son tan abiertas y tan flexibles de ceder y de compartir ese poder para quien quiera participar en el mismo y hacerlo algo de todos y de todas, no de unos pocos con unos intereses más privados, sino es que esto es lo público frente a lo privado, lo personal frente a lo colectivo, lo profesional frente a lo comunitario, ¿no? Son dos mundos tan diferentes en los que salís ganando que, vamos, que yo me quedaría con esas cosas, no sé si se demasiado. Zanda, independentie, ez dut usten inor dagoenik. Danodako kriterio politiko bat, soziala, ekonomiko, danoko maila bat, bakotxa beren mailan, baina danoko dako kriterizio. Eztabaidak ematen dizenin, gauza ez txikixekin, bai, gauza importantiekin. Hau zelan resolbitzen da, honako plataformetan.
Vale, bueno, pues en primer lugar, ellos o ellas les gusta llamarse independientes, pero independiente nadie somos independientes. Todos tenemos una trayectoria, tenemos una posición y, a ver, dicen que la investigación tiene que ser objetiva, pero en el momento que decides estudiar una cosa y no otra, pues no está siendo objetiva. Somos sujetos subjetivos, ¿no? Y estoy de acuerdo, a ellos les gusta llamarse así, más autónomos. Sería una palabra más adecuada, sería autónomos de todas esas estructuras, ¿no? que van por arriba, lo que nota de mayor autonomía a la hora de hacer determinadas cosas, ¿no? Ellos estratégicamente han cogido, quizá, por ejemplo, les gusta llamarse independientes, por ejemplo, a los de Etxebarri, porque se quieren desmarcar un poco de la política más tradicional, ¿no? Y yo creo que es un término estratégico para llegar a la gente y para decir, oye, nosotros no somos como esos. Eso en primer lugar. Y luego la gestión de la diferencia en el seno de una confluencia o de un movimiento tan heterogéneo, pues se gestiona de diferentes maneras. Un poco hablando de Etxebarri, siguiendo con ellos y ellas, pues a veces los debates que más suspicacias generan en el seno de la plataforma se abstienen luego en los plenos. Sobre todo tiene que ver muchas veces con mociones relacionadas con temas supramunicipales, ¿no? Hubo una moción en Etxebarri, me acuerdo, cuando el proceso pues contra la represión, creo que la trajo H. Bildu. También hubo una moción a favor de los presos. Bueno, pues esos son temas, sobre todo el eje nacional, que muchas veces separa a gente tan plural, ¿no? En el seno de una plataforma, y dolorosamente pues se abstienen para no quebrar otros proyectos. Y eso es un punto también, mira, negativo, ¿no? El que muchas veces la política local, pues cuando entramos en temas ya supramunicipales, en algunos casos pues se tiende a proteger lo local en detrimento, ¿no? De temas que también son importantes y que todo llega a la escala municipal. En Cataluña, por ejemplo, sí que hay una heterogeneidad terrible, y yo, la verdad es que eso sí que es el equilibrio inquieto paradigmático. Participa el movimiento feminista, la plataforma antidesahucios, Maimés antifascista, un sindicato, el colectivo obrero y popular, que decidió meterse en una candidatura municipalista, porque decía, joder, no podemos, todos los derechos que conseguimos en las fábricas laborales, a través de huelgas, los luego llevamos a nuestras casas, a nuestras ciudades, y los perdemos, porque no tenemos servicios sociales, el ambulatorio no está en condiciones, tenemos que ir a Sabadell al hospital. Entonces, ¿cómo se gestiona esa diferencia? Teniendo muy claro que hay un objetivo común, y es el bienestar o el cumplimiento de los derechos del pueblo, ¿no? Que haya buenos servicios sanitarios, educativos, que las aulas no estén masificadas, que se pueda reivindicar a Generalitat un instituto de secundaria nuevo. Es decir, a veces hay que sacrificar algunas cosillas por el camino, eso pues es innegable, ¿no? Pero yo creo que la gestión de la diferencia es tener una visión a largo plazo y claros cuáles son los objetivos, ¿no? Y qué es lo que queremos preservar, establecer un mapa de prioridades y cuidarlo. Interés batau para que no se diga que estos son gente del pueblo que no está conforme y se han juntado para cambiar las cosas. Orduen se bien. No, pues jóvenes, pero de Bildu. O los otros, estos vienen del movimiento gorroñista, dijo una vez uno, del movimiento de tal, de cual, no, estos PNV. O otros dicen, no, estos de Podemos, como están de moda, pues son de... Y al final son términos que utilizan los otros partidos en sus redes estas, como os he hablado antes, para que nadie piense que somos gente como tú y como yo, que no estamos conformes de cómo nos están gobernando, y que nos hemos juntado pues porque en nuestro caso en 2015 fue porque el urbanismo era un desastre, porque la cultura no se hacía, o sea, por un montón de cosas, ¿no? Pero no está rentable Oriola Nietzsche, o sea, de repente famaten bada gente herrikue batzen dauela gauzek ez dauzela konondo, oso grabi alda esan. Eta zuk esan demazen, bueno, una ramita de Podemos que está aquí, tal, ya está. Ya badako zu hori apurbet kontrolata, ez da? Eta gu bai okintzu azikera batetik ba igual, aklara biarra, edo, guk ez daku Bildua zer ikusirik, guk ez daku inoga zer ikusirik. Gu gara, geure gauzonak ez da gauze txarrakan. Torreik eta torreik gauzide, independiente, autónomo, solo, soledad, bakarrik.
No, ahorita igual, ahorita necesidad de... Yo tengo dos preguntas que van un poco relacionadas, pero conectadas con el tema del género. O sea, yo estoy de concejala con Xavi y con Miren, luego aparte estoy trabajando con comunidades energéticas, con una cooperativa de energías renovables. Entonces lo que veo es que en los espacios hay mujeres, pero el espacio se ocupa por los hombres muchas veces. Y las formas también a veces son como muy de hombre, ¿no? De querer ahí como tener que demostrar, ¿no? O ir con esas formas igual más de la política antigua. Entonces, mi planteamiento es, ¿cómo podemos hacerlo de otra forma? O sea, ¿cómo dar espacio, o sea, desde la inclusión, pues bueno, para que haya más mujeres o para que haya gente igual con otras formas también, ¿no? O gente que tiene más vergüenza, para que se anime, o sea, yo creo que es importante, o sea, si queremos que participen muchos tipos de personas, que creemos esos espacios. Pero creo que no es fácil, porque no estamos acostumbrados. La verdad es que siento bastante empatía cuando hablas, ¿no? Porque siempre te digo, ay, qué pochola, qué maja, qué guapa, ay, qué bien que haces. Y es como, joder, estás haciendo un trabajo súper serio, ¿no? Y digo, pero qué joven eres, ¿no? Y yo, ya, bueno, ¿no? O sea, es cuando entras a los sitios, bueno, pues tenemos muy atravesado ese sistema sexo-género, ¿no? Ese esperar a que los demás hablen, luego hablar tú, el esperar, el escuchar, ¿no? Y es muy difícil a veces romper dinámicas que incluso a veces nos sorprendemos nosotras mismas, ¿no? De reproducirlas. Y yo sí que es verdad que me encanta que Decidim Ripollet, pues porque tiene la Asamblea General, que es mixta, pero luego tiene una asamblea que también se reúne periódicamente, una vez al mes, que es solo de mujeres. Entonces, hay mujeres que no quieren participar en la asamblea de la plataforma municipalista, directamente en la asamblea mixta, pero la hacen a través de la asamblea de mujeres, ¿no? Y en el código ético, en los estatutos, en el manifiesto de Decidim Ripollet se reconoce que eso es un espacio de decisión también, un espacio feminista. Pueden. La asamblea mixta, bueno, quizás es consciente de esta brecha de género, ¿no? Y legitima espacios para que se pueda decidir en esos espacios, con las formas de esos espacios, ¿no? Porque lo personal también es político y lo privado también es público, ¿no? Y tiene que pasar a lo público. Y lo que le pasa, yo me acuerdo en el espacio de diversidad funcional, había una chica con la enfermedad del Crohn que decía, es que a mí no me dejan entrar en ningún bar del pueblo, ¿no? Al baño. Y se hizo una campaña a raíz de eso con las pegatinas para apoyar la enfermedad del Crohn y que los enfermos de Crohn puedan entrar a los baños, ¿no? Entonces, claro, a partir de una vivencia personal se puede hacer política, se pueden tomar decisiones políticas, pero cuando tú entras hablando desde abriéndote, ¿no? En canal, desde un problema personal, no se toma como algo político, es algo como esporádico, aislado, individual, y bueno, ya me viene a contar su libro, ¿no? Cuando realmente es una problemática que puede atravesar a mucha gente, pues legitimar las narraciones en primera persona, legitimar también la emocionalidad en política. La política es pasión, hay conflicto, pero no todo tiene que ser tan impersonal y tan distanciado y tan institucional, ¿no? Legitimar también el nerviosismo, los silencios, la corporalidad, ¿no? Y los nervios, en determinado momento ponerte a llorar, enfadarte con alguien, que eso suponga también, bueno, pues un obstáculo a la participación, pues no puede ser. Bueno, pues sí, hay que pensar otra vez todo esto. Yo diría que la única manera es crear espacios alternativos y que los espacios hegemónicos legitimen a los espacios alternativos. Y encontrar ese equilibrio, pues es muy difícil, como lo es tan difícil encontrarlo en la vida, ¿no? Y es que no hay recetas mágicas, pero yo sí animaría a las plataformas municipalistas a que legitimen espacios alternativos. En la primera legislatura, cuando estaba con John de concejal, los primeros meses yo creo que pensé en dimitir como 32 veces de la soledad que se siente, ¿no? De que no sientes no te sientes en una estructura, la inestabilidad que hay, ¿no? Y eso luego lo he llegado a pensar, ¿no? Cómo nosotros luego con el tiempo ganas esa libertad de la que estás hablando para decir, no, yo creo, y en la asamblea creemos que lo mejor es esto para el pueblo, para tal. Bai, sentiten dot, alderdi politiko irakoela strukture parte bat positibo euren aldetik. Osea, plataformak beti daku gauze bat ganien, como que, bueno, aldala desaparecido. O sea, momento baten alda desaparecido. Inork ez dau plantieten el momentuen, bueno, igual datorren legislaturen
igual PNV nos ha parecido una inok ez da plantieten edo, ez da sartzen inon buruen hori. Eta horrek estrukturiek, esa estructura le da pues su parte buena y su parte mala. Al no tener esa estructura, pues nosotros no tenemos que rendir cuentas a otros estamentos, como tú has dicho. Y muchas veces en el pleno, cuando se votan cosas, yo tengo la sensación de que muchas veces desde algún partido no se sabe realmente qué votan los concejales, pero están votando porque les han dicho que hay que votar eso, cosa que para nosotros sería impensable. Si nosotros debatimos y en este punto, bueno, pues esto, igual en una chorrada gastas un montón de energía, un montón de tiempo, pero porque necesitas saber que lo que votas estás siendo fiel contigo. En algunos votos, o sea, en algunas votaciones hemos votado diferente. Hemos votado diferente porque en la asamblea pues decíamos, joder, pues con John ha pasado, con Maite ha pasado, con... dices, pues es que no me siento cómodo en esto. Y yo tampoco, pues no pasa nada. O sea, no pasa nada. Si esto tampoco va a cambiar el mundo, pero lo que es más importante es que no puede quebrar todo esto, toda esta estructura. Luego, con el tema de la estructura, bueno, no sé si os ha pasado a vosotros y a vosotras, pero yo sí que he visto como que los partidos más tradicionales utilizan, nada, es que son un grupo de amigos, ¿no? Entonces, como van a durar 4 días, no les damos proyectos serios, pero no están formados, no están preparados, no damos toda la vida aquí, sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Esa deslegitimación, ¿no? De casi es hasta meritocrática o aristocrática incluso, ¿eh? Nosotros somos los que sabemos y, pues, claro, eso es una perversión de la política, ¿no? Porque la política está para estar al servicio de las personas y para eso no necesitas demostrar títulos o nada, simplemente poner a las personas en el centro y no conformarte con las migajas. Oye, son derechos, ¿no? Son nuestros derechos y es verdad que uno se forma con el tiempo y para eso, ¿no? Está una asamblea, pero el tener claros los objetivos, eso es lo principal. Yo, por ejemplo, me di cuenta del poder de una estructura cuando salimos de una comisión y me llamó al de 10 minutos una persona de la otra punta del pueblo diciendo que han dicho que nosotros hemos votado una cosa en una comisión que no era verdad, pero que ese tejido va haciendo, ¿no? Mella y bueno, pues es nuestra realidad, ¿no? Pues muchas veces la libertad, la honestidad, todo eso que tú quieres, pues tiene también un cargo que hay que pagar, ¿no? Un peaje que... Bueno, pero cuando estás pagando cosillas, y lo saben antes que miren, ladran, luego cabalgamos, ¿no? A veces si realmente estáis haciendo cosas, vais a montar un poquito de ruido, ¿no? Y vais a molestar a alguien. Y bueno, pues... que no pasa nada, porque critiquen, pues que critiquen, ¿no? Pues vosotros seguid trabajando y seguramente pues vais a llegar muy lejos, como han llegado muchas plataformas. Oye, es que